Gálatas 6 y el verso 2. Póngase de pie en reverencia a la palabra. Aquí el Señor nos tiene este mensaje muy interesante. Dice: sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Padre, gracias te damos por abrir tu palabra y pedimos, Señor, que siempre nos hables a través de ella. Sé que es una palabra que tiene un mensaje pertinente y un mensaje que necesitamos escuchar para cambiar nuestras vidas, Señor, para agradarte a ti, para ser mejores, y para eso hemos venido a tu casa. Prepara nuestra mente, Señor, prepara el corazón de cada uno, como dice tu palabra, que tengamos oídos para escuchar, pero también un corazón para recibirla y sobre todo para ponerla en práctica. Gracias, Señor, por tu pueblo que está aquí presente, y te pedimos que nos des ese gozo y esa alegría de tener esta palabra que es la inspiración de tu Espíritu Santo. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse. Quiero hablarles sobre el tema ternura y humildad. Parece una palabra que no, como si no fuera bíblica, ¿verdad? Ternura. La palabra ternura es en realidad muy bíblica, solo que está con otro sinónimo. Y está precisamente dentro del fruto del Espíritu. Dice que el fruto del Espíritu es muchas cosas, pero entre ellas es bondad. Y entonces, para ser tiernos hay que ser bondadosos. Y a veces se piensa que si una persona, si un caballero es tierno, parece que no fuera muy hombre, ¿verdad? Eso es lo que se cree. Pero la ternura viene de Dios. La ternura tiene que ver con el carácter de Dios. La verdad es que, como siempre hemos dicho, a veces nosotros hemos crecido en hogares muy duros y no hemos aprendido la ternura. No hemos aprendido a recibir esos abrazos y también a dar esos apapachos, como dicen por ahí, ¿verdad? No estamos muy acostumbrados a eso, y cuando alguien se acerca y nos da un abrazo, como que nos movemos un poquito, nos alejamos, porque no estamos acostumbrados a eso. Yo tenía un poco de envidia por mi hermano menor, que él se crió bastante cerca de mi papá y mi mamá, y recuerdo que él con qué confianza llegaba y le daba un abrazo a ellos. Y yo decía, yo quisiera tener esa confianza también. Pero siempre les he dicho, me crié un poquito distanciado de ellos, con mucho cariño de ellos, pero se manifestaba en otra manera. Así que la ternura es algo muy importante. Y es algo de lo que el mundo carece y de lo que probablemente nosotros estamos careciendo, es decir, estamos necesitando la ternura. Y aquí a la iglesia venimos para querernos, para apoyarnos, para sentir esa presencia de nuestro hermano y de nuestra hermana. Amén. Y realmente es una bendición también saber que uno tiene el amor de Dios y que es posible entonces ser tierno. Y la palabra ternura tiene que ver también con humildad. El Señor fue tierno y fue humilde. Y de esos también hay varios ejemplos en la palabra de Dios. Dice que la ternura significa aquello que se parte o se quiebra fácilmente. Refiriéndose a las cosas, pero también a las personas. Hay personas que se quiebran fácilmente, que fácilmente lloran, que fácilmente demuestran sus emociones. Otros somos más duros, ¿verdad? Y no nos quebramos, no lloramos. Como dijo Jesús, tampoco reímos. Entonces, cuando la ternura se va apoderando de uno se vuelve una persona más sensible. Y esto es algo realmente muy importante. Dice que el niño va perdiendo la ternura mientras va creciendo, mientras se va volviendo adulto. Yo recuerdo a mi hija, cuando estaba pequeñita, ella se acercaba a mi esposa, a su mamá, y le decía, mami, cariñeme. Y le decía, claro que sí, mi amor, le decía, mi linda, mi princesa, y le daba un abrazo. Y entonces ella se quedaba tranquila, ella se iba a jugar, se iba complacida. Pedía ese cariño. Pero cuando los hijos van creciendo, a veces
van cambiando y uno dice como padre, yo quisiera que mi hijo, que mi hija todavía fuera como antes, que fuera esa niña o ese niño que se acercaba con confianza a mí. Pero sabe que eso es lo mismo que Dios demanda de nosotros, que nos acerquemos con toda confianza a Él. Quiero hablarles de 3 cosas aquí rápidamente. La primera es, no soy fácil porque soy religioso. Y se basa precisamente en el libro de Gálatas. Y el segundo punto, las cargas me agobian. Y en tercer lugar, Cristo me apapacha, que es una palabra de los mexicanos, ¿verdad? Aunque también la usan en algunos países, pero no tanto como los hermanos mexicanos. Yo vine a aprender aquí esa palabra, el apapacho, que es algo muy bonito. Bien, entonces no soy fácil porque soy religioso. Busque por favor una referencia bíblica que está en el libro de Lucas 11:46. Para tener un ejemplo del Señor, porque esto se relaciona directamente con lo que el Espíritu, como dice en Gálatas, el fruto del Espíritu pone en nosotros. Lucas 11:46. Y les dijo, ay de vosotros, intérpretes de la ley, porque cargáis a los hombres con cargas que no pueden llevar, pero vosotros ni aun con un dedo las tocáis. Fíjese lo que está hablando el Señor Jesús, y está hablando con religiosos. Por eso es que el punto es, no soy fácil porque soy religioso. La religión puede endurecer el corazón de las personas. No importa la religión a la que uno pertenezca, puede ser esta o puede ser otra. Pero yo tengo que preguntarme, estando en la casa de Dios, estando en el camino de Dios, ¿soy una persona amable, compasiva, sonriente, tierna con los demás? ¿O la religión me está endureciendo? ¿Ha permitido que yo me enfoque tanto en que yo quiero ser santo, y cuando llego a ser muy santo, supuestamente según yo, entonces me vuelvo duro con los demás? Y esto era justamente lo que estaba pasando con estos religiosos, porque ellos imponían cargas sobre los demás. Les decían, ustedes tienen que cumplir con todos estos requisitos. Y eran tantas las cargas que la pobre gente estaba agobiada. Pero mire lo que dice el Señor, pero ustedes no las tocan ni siquiera con un dedo. No quieren hacerse responsable de eso, pero sí quieren cargarlas sobre los demás. Bueno, había un problema ahí según el libro de Gálatas. El apóstol Pablo estaba confrontando a personas religiosas. El problema era con los religiosos. Estaba confrontando a los que se llamaban judeo-cristianos, o sea, judíos que se habían hecho cristianos. Y estos traían arrastrando, como decimos todavía, las cosas del pasado, como le puede suceder a uno. Y ellos venían con esa carga de legalismo. Y habían 2 cosas principalmente que ellos estaban arrastrando. La primera cosa era la circuncisión que era una operación en el ser humano. Entonces decían, si ustedes quieren ser salvos, está bien que crean en Cristo, pero además se tienen que aplicar la circuncisión, porque eso dice nuestra tradición religiosa. Entonces era una carga más. Y el otro asunto era la ley de Moisés. Bueno, ustedes tienen que cumplir con todos los requisitos de la ley, porque si no lo hacen, están faltando algo muy importante dentro de nuestra tradición, dentro de nuestra religión. Así que 2 cosas, la circuncisión y la religión o la ley mosaica, que era algo que se había dado. Es cierto, Dios dio la ley, pero usted se ha preguntado, ¿por qué Dios dio la ley? Sabe que hay mucho que decir sobre esto, pero un punto importante del por qué Dios dio la ley fue porque quería comprobarle al ser humano que no puede cumplirla. Parece raro, ¿verdad? Pero es que uno a veces dice, es que yo puedo, es que puedo, claro que puedo, claro que puedo ser bueno, claro que aunque yo no vaya allá, no haga esto, no tenga religión, pero yo puedo. Entonces Dios le dice al ser humano, ok, les voy a dar estas leyes, y si ustedes cumplen todas las leyes sin excepción alguna y las cumplen a cabalidad, entonces ustedes van a ser salvos. Y ellos lo intentaron, ok, dice, empezó el ser humano con su lucha, cada uno se esforzaba, guardaban el sábado, hacían tantas cosas y de repente, ¡pum!, fallaban en una.
Y entonces Dios les hablaba al corazón y ellos decían, sí, es cierto, fallamos. Pero lo vamos a intentar otra vez. Es posible que sí. Ya lo intentamos, vamos a seguirlo intentando. Y lo intentaron por mucho tiempo y no pudieron cumplir con esas cosas. Entonces Dios dice, bueno, solamente quería que se dieran cuenta de eso, pero ahora yo les envío la solución definitiva y la solución se llama Jesús. Así que Él vino a este mundo, Él vino a pagar por los pecados de todos y les dijo, ¿saben qué? Quítense esa carga de una vez por todas. Ya no estén pretendiendo que ustedes son los que pueden cumplir. Ya no pretendan que ustedes son capaces, sino que más bien reconózcanse 100% incapaces. Pero confíen en el medio que yo les estoy dando. Confíen en la salvación en Cristo, por la fe en el Señor. Eso fue lo que el Señor enseñó, ¿verdad? Él dijo, el que cree en mí tiene vida eterna. Solamente creer, solo creer. Y cuando yo creo y me entrego así como soy, le digo, Señor, tú sabes quién soy, tú sabes la clase de persona que soy, pero así como soy, así me entrego a ti. Entonces Dios me recibe. Y yo me siento descargado. Siento que las cosas han cambiado totalmente en mi vida. Cristo me ha perdonado los pecados pasados, me perdona los pecados presentes y me perdonará los pecados futuros que los voy a seguir cometiendo. Entonces, ¿qué hago? Me despreocupo de la ley, me despreocupo de la circuncisión. Pero Pablo estaba confrontando personas que le habían enseñado a los hermanos de la iglesia, de las iglesias de Galacia, les estaban enseñando, no, es cierto, el evangelio es bueno, pero no dejen aquello. Las dos cosas tienen que ir juntas, como es el ser humano, ¿verdad? Le están quitando la cara, pero se la quiere echar otra vez. Eso se llama orgullo. Eso es querer pretender siempre, ok Jesús, gracias que tú eres mi salvador, pero ¿sabes qué? Yo te ayudo un poquito. Es como cuando a uno le pregunta, ¿usted es salvo? Y uno dice, estoy luchando por mi salvación. Estoy luchando para ser salvo. Me estoy esforzando. Estoy ayunando para ser salvo. Estoy leyendo la Biblia para ser salvo. Estoy asistiendo a la iglesia para ser salvo. Eso sería entonces caer otra vez en ese tipo de religiosidad. Entonces cuando uno le dice, tú eres salvo, ¿qué tiene que decir uno? Lo que siempre decimos. Y el mensaje que se nos olvida tan fácilmente: soy salvo por la gracia de Dios. Pero te pregunto, ¿tú eres perfecto? No soy perfecto. ¿Tú eres pecador? Soy pecador. Pero entonces, ¿cómo eres salvo? Por la fe en Cristo Jesús. Ese era el dilema que ellos tenían. Se formó todo un concilio, imagínense, donde vinieron hermanos de diferentes lugares a reunirse en Jerusalén para discutir ese asunto. Y la conclusión fue, bueno, somos salvos solamente por fe y no por la ley ni por obras. Pero no soy fácil porque soy religioso, o sea, caemos otra vez a lo mismo. Y el asunto que está discutiendo Pablo es este que ahí mismo dice: cuando ustedes vean que una persona se resbala, dice, no se apresuren a condenarla. No vaya a ser que ustedes también sean tentados. Y para decirlo de una mejor manera es, si ustedes ven que alguien se resbala, si lo sorprenden, el texto significa cuando ustedes ven a una persona que se resbaló y la persona ni siquiera vio que ustedes la estaban observando, que por cierto es bastante común, ¿verdad? Eso nos ha pasado. Probablemente a nosotros nos han sorprendido o hemos sorprendido a alguien. Pero él dice, pero no se apresuren ustedes a emitir un juicio sobre esa persona. ¿Saben por qué? Porque ustedes también pueden ser tentados. Esa es la situación. Entonces dice, no se apresuren a juzgar a los demás, sino más bien sean compasivos con ellos y traten de restaurar con mansedumbre. Ahí la palabra mansedumbre, con ternura, traten de restaurar a esa persona. Ahora, restaurar se da en dos maneras. Restaurar es que usted hasta se hace como que si no vio, ¿verdad? No, aquí no pasó nada, yo no vi nada. Pero de alguna manera sí le influye a esa persona para que cambie su conducta. O sea, no es que se haga de la vista gorda, sí es que le va a ayudar, pero hay que saberlo hacer.
No hay que ir con un dedo acusador. Ahora dice, cuando es un pecado reincidente, o sea, en el que está y vuelve y vuelve y vuelve, también hay otras maneras de ayudarlo, que Jesús también dio la forma de hacerlo y hoy no nos da tiempo a considerar eso. En tal caso, siempre hay que buscar la restauración de la persona, porque Dios siempre quiere restaurarnos, levantarnos. Siempre Él hace eso con nosotros. Conmigo lo está haciendo. Él me está restaurando a cada día. Con usted lo está haciendo. Con todo el mundo Dios está tratando y siempre está restaurando esas vidas. ¿Qué pecados hay? ¿Qué faltas hay? ¿Qué negligencia hay? El Señor está restaurando a esas personas con ternura, porque de eso estamos hablando, de la ternura del Señor. Mire, estos hermanos judeocristianos o judíos cristianos decían estas cosas. Oiga bien lo que ellos decían de los otros, de los demás. Esto es entonces la superioridad religiosa. Ellos decían, Dios ama solo a la nación de Israel entre todas las naciones que Él ha creado. O sea, como una nación privilegiada, ¿verdad? Luego dice, aplasta a las mejores serpientes, mata a los mejores gentiles, porque ellos creían que los gentiles eran menos. También decían, Dios crió a los gentiles como leña para el infierno. Gente que creía en Dios podía sentir semejante cosa en su corazón y expresar esto. Sí, eran religiosos. Dice, es ilegal ayudar a una madre gentil en el momento del parto, porque esto sería como contribuir a que haya otro gentil en el mundo. ¿No le parece que son expresiones muy duras? ¿No le parece que es como sentirse uno demasiado alto y ver a los demás hasta abajo? Entonces, pero la religiosidad puede producir eso. El cuidado que la palabra dice que debemos de tener es de no convertirnos en religiosos empedernidos que están viendo o condenando a los demás. ¿Podemos imaginar entonces cómo se sentían ellos cuando Pablo estaba hablando del evangelio a los gentiles? Eres un estúpido, eres un imbécil. ¿Cómo haces semejante cosa de hablar del evangelio a esas personas que son tan inferiores a nosotros? Y además, ¿cómo dices que ellos ni siquiera necesitan la circuncisión y la ley? Estás cometiendo muchos errores al hablar semejante cosa. Y el apóstol Pablo, con qué ternura dice, sobrellevad los unos las cargas de los otros. Qué mensaje pertinente en medio de ese legalismo horrible. Yo he escuchado que algunos dicen, yo no voy a tal iglesia porque ahí desde que entro me miran desde la cabeza hasta los pies. Entonces Pablo dice, nadie merece la salvación, ni judíos, ni gentiles, ni guatemaltecos, ni mexicanos, ni americanos, ni chinos. Nadie merece la salvación. Eso es por gracia de Dios. Dios quiere, a Él le place, para demostrar su grande amor, le place regalar la salvación. Y por eso usted con toda tranquilidad, bajo ese amor tan grande de Dios, puede decir, soy salvo, soy salva. Tengo la caricia de Dios, tengo a Dios a mi favor. Aunque soy pecador, pero tengo a Dios a mi favor. Para eso Él me amó, para eso me amó tanto, para eso envió a su Hijo. En segundo lugar, las cargas me agobian. ¿Quién no es agobiado por una carga? Hay tantas cargas. Por eso Él dice sobrellevar, porque está consciente que hay cargas. Hay que sobrellevar entonces esas cargas los unos de los otros. Hay que sobrellevarlas con amor, con dedicación, con atención a la situación de mi hermano. Porque dice que esto se cumple así la ley de Cristo, que no es otra cosa sino la ley del amor. Si alguien vino totalmente entregado, decidido a ayudar a la humanidad, fue el Señor Jesucristo. Cuando Él se paró y vio a la gente, lo primero que vio fueron las cargas de la gente. Y dijo, quiero ayudarles a todos con su carga. ¿Cómo se siente uno cuando lleva una carga pesada? Ya no aguanta. A mí me pasó muchas veces llevar una carga pesada, pero ya no aguanta. Y viene otro
y más si es un fortachón, ¿verdad? Y le agarra su carga y se la quita. Usted se puede enderezar tranquilamente. Dice, gracias por la ayuda. Pero ¿qué tal si no es solamente una persona la que viene a ayudarle, sino que son varias? Y le quitan su carga y dicen, entre todos no pesa esta carga. Y a otros todavía dicen, bueno, yo quería ayudarte, pero veo que ya otros te ayudaron. La ley del amor es así, cumple con ayudar a los demás. Hay las cargas pesadas, cada uno sabe cuál es su carga. Sabe que hay cargas por los recuerdos que uno tiene del pasado. Hay gente que sigue llevando esa carga. Hay cargas por las heridas que nos han causado y cargas hasta por las heridas que hemos causado y que no podemos retroceder el tiempo para enmendar esos errores. Hay cargas por errores graves, tan graves que uno dice, ojalá esto fuera solo un sueño, porque cometí un grave error. Hay cargas por abortos, aquellos que realmente se hicieron de una manera incorrecta. Hay cargas por divorcios, porque decimos, si yo lo hubiera pensado mejor, si hubiera pensado en aquel tiempo como pienso ahora. Hay cargas por pérdidas y fracasos. Lo perdí por mi mala cabeza y eso nos sigue dando duro en la conciencia. Hay cargas por trabajos pesados y la gente no quiere más cargas. Jesús dice, ya no pongamos más cargas. Ahora es tiempo de quitar las cargas, de liberar, de sentirnos descansados. Hay un pensamiento que dice, te ayudo y me ayudas. Eso es así. O sea, en la ley de Cristo eso es así. Te ayudo y me ayudas. No evadir, sino estar dispuestos. Yo te quiero ayudar porque sé que tú me puedes ayudar también. Es la ayuda mutua, recíproca. Yo necesito de ti igual que tú de mí. Dicen que si una persona resbala, sería bueno decir, ese podría ser yo. En vez de condenar, decir, ese podría ser yo. Cuando usted lo ve, no se apresure a condenar, sino diga, ese podría ser yo, esa podría ser yo. Es más, era el pecado que yo estaba pensando cometer. Pero cuando uno trata así a las otras personas, sabe que pasa algo muy importante, pasa algo muy bonito, y es que Dios dice, tú te pareces a mí, porque mi interés no es condenar sino salvar. Y cuando tú ves así a los demás, también tú estás pensando como yo pienso, estás actuando como yo actúo. Ahora, cuando uno piensa en compararse con los demás, dice, mejor no te compares con los demás. Soy mejor que otro, soy igual que otro, no te compares con los demás. Haz una cosa, compárate contigo mismo. O sea, si yo hice esto, bueno, lo podía hacer mejor. Entonces ya no hay motivo, dice, de gloriarse en compararse con los demás, sino más bien en uno mismo. Ok, si lo hice bien, si di todo, si hice lo mejor de mí, estoy bien, eso está bien. Me siento satisfecho por eso. Como dicen, ten celos, pero ten celos de ti mismo. Y en tercer lugar, Cristo me apapacha. Me gusta ese texto que dice, y usted lo puede leer después. Dice, venid a mí. Oiga bien la invitación. Cuando estaba leyendo este texto me pasó algo. Estaba leyendo el texto y en un momento sentí unas ganas tan grandes de llorar, porque sentí casi como que Dios me estaba hablando con voz audible y me estaba invitando, y sentí una alegría de saber que Dios me estaba haciendo esa invitación. De repente me dieron ganas de llorar también, porque dije, es que no merezco una invitación del Señor. Pero mire lo que dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. Probablemente hoy hay personas así. Dice, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga.
Fíjese bien, hoy la invitación es para nosotros. Vengan a Él los que se sientan muy trabajados y cargados. Él les dará descanso. Lleven ese yugo, porque es como una carga, un yugo. Ustedes saben lo que significa eso, que llevamos al llevar el evangelio, aprendiendo de Él a ser humildes, como dice ahí, manso y humilde de corazón. Pero entonces hallaremos descanso, porque cuando se lleva una carga, y no se lleva solo, sino se lleva con la ayuda de Dios, se siente que es una carga ligera, que no pesa, porque el Señor está ahí para hacerla más liviana. Y es lo que Él dice: mi yugo es fácil y ligera mi carga. Cristo nos ha quitado esa carga de la ley, del legalismo, de la religiosidad, y nos ha dado ese amor tan grande, y ahora somos libres en Cristo Jesús. Quiero terminar recordando la recaída de un hermano. Había un hermano en una iglesia, por cierto, que va a ser muy querido para nosotros. Voy a decir su nacionalidad: salvadoreño el hermano. Y él llegó a nuestro país por una situación tan difícil. Él había caído totalmente en las drogas. Su situación fue tan lamentable porque él pertenecía a la familia que estaba muy cerca del presidente del país. Pero las drogas, ustedes saben que destruye a cualquier persona. Y entonces se fueron cayendo él y su esposa, y se volvieron en ese tipo de gente que pasa drogas de un país a otro. Luego cayeron tanto en las drogas, en el alcohol y todo eso, que no pudieron hacer nada, ya se quedaron ahí en esa condición. Pero una vez llegaron a la iglesia, y cuando llegaron a la iglesia, algo empezó a cambiar sus vidas. Y cuando ellos cambiaron, esa gente era la gente más feliz. Bien dicen que el que más se le perdona, más agradece. Y ellos estaban ahí. En poco tiempo, lo que pasa cuando hay un verdadero cambio, en poco tiempo ellos estaban dispuestos a prepararse para dedicarse totalmente al ministerio del Señor. Y él no tenía ni trabajo, porque en la condición en que estaba no podía ni trabajar. ¿Sabe que en ese momento a él le vino un problema en la columna? Y se enfermó de tal manera que se quedó ya casi sin poder caminar, y el médico le dijo: te quedan pocos días para poder caminar, y luego te quedas postrado de por vida en una cama. Pero él se puso a leer la Biblia y encontró ahí en la Biblia el texto que dice que si alguno está enfermo, que llame a los ancianos de la iglesia y que oren por él, ungiéndole con aceite, y la oración de fe sanará al enfermo. Entonces nos llamó y fuimos, oramos, los ancianos le ungieron y él se sanó completamente de la columna. Así que lo que hacía después era caminar por todas las calles con una bolsita, él y su esposa, y vendían lociones. Y él me decía: mire, yo soy feliz porque vendiendo lociones yo me puedo ganar hasta 200 pesos en el día. Era muy bueno para eso. Puesto que venía de ese nivel de gente, también se expresaba muy bien y todo el mundo lo respetaba. Andaba vestido como el presidente de Guatemala y era muy respetado por la gente, pero vendía lociones. Eso estaba muy bien, pero llegó un momento que él dijo: me voy al seminario, así que si me aceptan el seminario. Lo presentaron al seminario y lo aceptaron, que era muy bueno para estudiar y todo eso. Entonces lo aceptaron a él y a su esposa, y se prepararon, terminaron su tiempo de preparación. Entonces estaban listos para iniciarse en el ministerio pastoral. Y recuerdo que ya en ese momentito, cuando todo parecía tan bien, un día alguien llegó a la iglesia, estábamos terminando el servicio y me dijo: pastor, venga, me urge hablar con usted. ¿Sabe? Me dice que el hermano fulano está bien borracho en tal lugar. Ahí públicamente, había una casetita donde todos los borrachos llegaban y tomaban, y ahí fue él a tomar. Ni siquiera buscó un lugar más escondido. Cuando fui a verlo, sí, estaba ahí, y desde lejos me vio y me dice: hola pastor, me dice, disculpe, mire cómo estoy acá, ya usted me puede ver. Pero es que fui débil. Yo tenía un dolor en mi corazón por varias razones, y a veces quería como golpearlo por lo que estaba haciendo, y a veces, no sé, me daba de todos los sentimientos ahí. Pero le dije: venga, vamos a su casa, ya no lo quiero ver acá. Y lo llevé del brazo, lo llevé a su casa, bien borracho, y le empecé a hablar y dije: este está borracho y no me está entendiendo. Pero la manera en que me respondía era una manera muy correcta. Después de eso se durmió, se quedó ahí, y al siguiente día me dijo: ya estoy bien, no pasó nada, estoy bien. Y dije: no le creo. Pero sí, él cambió totalmente y abrió una congregación en su propia casa.
ahí él empezó una congregación de la iglesia y empezó a crecer y a crecer y a crecer el grupo. Le sirvió el hecho de que Dios me dio la bendición de ayudarle a llevar su carga, de no condenarlo en ese momento. Y él se levantó y se convirtió en un predicador del evangelio, iba a predicar a las cárceles. En una ocasión me dijo, tengo un grupo ahí que se quiere bautizar en la cárcel. Tenía una congregación en la cárcel, fui a la cárcel con él y bautizamos en la cárcel, y era una alegría, era un gozo que se sentía entre esa gente ahí en la cárcel. ¿Ven lo que Dios puede hacer? Pero se podía tomar otra actitud al verlo a él en esa condición y perderle completamente la fe. Eso quiere decir que Dios nos puede restaurar y hacer grandes cosas con nosotros. Lamentablemente después él había pasado una situación de donde fumaba demasiado y todo eso le dañó sus pulmones, hasta que lo sacaron incluso en una película porque su situación fue grave, de tal manera que murió por un cáncer en los pulmones. Pero murió y él dice, muero y me voy con mi Señor. Esa fue la situación. Hay una pregunta, dice, ¿en qué puedo ayudarte? Que es una pregunta muy común. How can I help you? En inglés. ¿En qué puedo ayudarte? Hasta está escrito en una playera, ¿verdad? Usted ve que ahí alguien la tiene en la espalda. Trabaja en una tienda y ahí dice, ¿cómo le puedo ayudar? Pues en cada uno de nosotros debiera estar también eso, en nuestro semblante, demostrar ese amor, esa compasión, esa ternura para los demás, y que otro diga, siento que este me está preguntando que ¿en qué me puede ayudar? Y que con confianza se acerquen a nosotros y no por religiosos enfermizos, más bien se alejen de nosotros, que diga, ese es tan santo que yo no me puedo acercar a él o a ella. Cuando ayudamos a otros, como dijimos, nos parecemos al Señor Jesucristo. Somos sus representantes.